¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa. Una opción con la cual pueden acercarse a los contenidos de las materias y áreas de segundo grado desde sus hogares. Esperamos que se encuentren muy bien y que estén listas y listos para iniciar este programa de historia titulado Herencia Cultural, Herencia Desigual. Veamos de qué va. Seguramente tienen muy claro que las tradiciones de México forman parte de nuestro patrimonio cultural y que cada una de ellas tiene un origen histórico. Actualmente seguimos practicando algunas costumbres y tradiciones que vienen de la época prehispánica, pero también hay otra gran variedad que proviene de la época virreinal. Todos conocemos por lo menos una celebración de origen virreinal o probablemente hayamos participado en alguna, aunque quizá no tengamos muy claro cómo surgió. ¿Qué celebraciones son tradicionales en su comunidad? Recuerden que nuestra vida actual y la forma en que está organizada nuestra sociedad es el resultado del proceso de mestizaje que se vivió a partir de la llegada de los españoles y de otras culturas a América. ¿Qué recuerdan sobre el mestizaje? ¿Qué otras culturas se mezclaron con las tradiciones indígenas? El resultado de esas combinaciones lo podemos encontrar actualmente en nuestras tradiciones, costumbres, danzas, fiestas y gastronomía, por mencionar algunos aspectos. Los invitamos a ver el siguiente video sobre esas tradiciones que podemos denominar como ancestrales y que son parte de nuestra vida cotidiana, para tener un primer acercamiento del tema. No olviden tener a la mano papel y pluma para anotar sus comentarios, preguntas o nuevos aprendizajes. Seguramente alguna vez has participado en una fiesta en honor a un santo patrono, degustado un mole o bailado una danza tradicional en la escuela. Pues estas, como muchas otras expresiones que forman parte de nuestra cultura, tienen su origen en la época virreinal. ¿Qué expresiones actuales son parte de la herencia cultural del virreinato? Te invito a echar un vistazo a nuestras tradiciones. La época virreinal en la Nueva España conjuntó elementos indígenas, españoles, africanos y asiáticos, donde se fusionaron prácticas, creencias y tradiciones que dieron origen a la cultura novohispana, de la cual actualmente somos herederos. En nuestra vida diaria podemos ver, oír, hablar, sentir y reproducir diferentes expresiones de este pasado virreinal, que hallamos en la arquitectura, la pintura, la música, el lenguaje, la danza, la gastronomía y la vestimenta, entre otras manifestaciones culturales. Durante la evangelización, las órdenes religiosas recurrieron a la pintura, el canto, el teatro y la danza, para enseñar la fe cristiana y rendir culto a sus santos. Resultado de esto son las pastorelas y las festividades de Semana Santa o Corpus Christi, que son representaciones o recorridos que se hacen de un lugar a otro con una imagen de carácter sagrado. O las peregrinaciones a lugares religiosos, como a los templos de la Virgen de Guadalupe y el Señor de Chalma. O el carnaval, que era una fiesta católica que incorporó elementos profanos, danzas de origen prehispánico, bailes e instrumentos africanos, así como disfraces y máscaras. En la música destaca la pirecua, canto tradicional purépecha de Michoacán, que se interpreta tanto en lengua indígena como en español, y es resultado de la fusión de elementos de origen prehispánico con cantos religiosos de los evangelizadores. De origen prehispánico son algunos de los espacios destinados a las festividades. Por ejemplo, anteriormente, en el Cerro del Fortín, ubicado en los valles centrales de Oaxaca, se encontraba un templo mexica dedicado a Centeotl, la diosa del maíz, a donde los indígenas llevaban ofrendas, pero durante el virreinato, en ese lugar, se adoró a la Virgen del Carmen e inició la festividad de los lunes del cerro, permitiendo la conjunción de elementos españoles e indígenas. En el siglo XX, esta fiesta fue la base de lo que hoy en día conocemos como la Guelaguetza. En la actualidad, una fiesta patronal es impensable sin fuegos artificiales,
o una posada sin piñatas. Estos elementos tienen influencia asiática en su origen, al igual que las especias, el mango, el tamarindo, el papalote, el rebozo, el paliacate y la talavera poblana. Asimismo, encontramos elementos de origen africano en géneros musicales como el son y el jarabe. Es el caso del chuchumbé, que se canta desde el siglo XVIII en Veracruz. También los hallamos en bailes de carnavales, como el de la comunidad veracruzana de El Coyolillo, donde las personas se disfrazan con máscaras de figuras de animales y danzan al ritmo de los tambores. La influencia africana también está presente en los nombres de algunas localidades de Veracruz, como Mandinga, Yanga o Mocambo. En bailables como la danza de los diablos, el maracumbé y el fandango de Artesa. Y en instrumentos musicales como la marimba o marimbola, el tambor de fricción y las quijadas. Respecto a nuestra gastronomía, encontramos el mestizaje novohispano en el uso de algunos ingredientes como hierbas, chile, frijol y maíz de influencia indígena, combinados con carnes europeas, cereales y cítricos árabes, frutas y verduras africanas, así como especias asiáticas, por mencionar algunas. Tamales, pozole, michotes, mole, chiles en nogada, buñuelos, bizcochos, mazapanes, ates, jamoncillos, muéganos, arroz con leche y cajeta. Son solo algunos de los sabores, olores y colores de la cocina mexicana. Las tradiciones y costumbres de origen virreinal siguen presentes, con cambios y permanencias en cada rincón de México. ¿Qué festividades y elementos culturales de tu comunidad son de origen novohispano? ¿Qué otras características culturales reconoces de nuestro pasado virreinal? ¿Qué les pareció el video? ¿Cuántas de esas tradiciones conocían? ¿Han probado los platillos que se mencionaron? Sabemos que México cuenta con una enorme riqueza cultural, heredada del virreinato y que destaca a nivel mundial por sus tradiciones, fiestas y gastronomía. Pero también es importante señalar que si bien durante el virreinato se dio un fuerte mestizaje cultural, también se formaron grandes desigualdades sociales entre la población. La sociedad virreinal estaba muy jerarquizada. Durante el virreinato se formaron grupos sociales específicos, de acuerdo con el origen étnico, color de piel y relaciones sociales de las personas. La desigualdad fue una característica de este periodo y se sigue viviendo hasta ahora. Esto se observa con mayor fuerza en las regiones indígenas y la población que vive en el campo. El siguiente video nos permitirá identificar que en México gran parte de la población se encuentra sumida en la pobreza y que existen grandes contrastes, pues hay personas que viven con lujos frente a otras que no tienen ingresos, ni siquiera para comer. Acompáñenos a verlo. La pobreza es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país. Las instituciones del gobierno reconocen, de acuerdo a diversos indicadores, la existencia de 3 tipos de pobreza. La pobreza extrema o alimentaria se da cuando la población no obtiene ingresos suficientes que le garanticen una alimentación mínima. La pobreza de capacidades se presenta cuando una población está en condiciones de satisfacer sus necesidades de alimentación, pero no cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus gastos en educación y salud. Y la pobreza patrimonial comprende a las personas que, si bien pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, educación y salud, su ingreso no les permite alcanzar lo requerido para vivienda, vestido, calzado y transporte. En el 2005, la mitad de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza patrimonial, mientras que el 18% de la población vivía en pobreza extrema. Los más pobres de los pobres se encuentran en el campo, particularmente en zonas montañosas y de difícil acceso. Se estima que hay 185,000 localidades rurales pobres en México. Las poblaciones más pobres se concentran en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, existen localidades pobres en todas las entidades del país.
de todo lo que producimos los mexicanos, el campo es el que está aportando la menor cantidad del Producto Interno Bruto. México es un país con grandes diferencias en los niveles de vida de su población. En él coexisten comunidades en extrema pobreza y zonas con niveles de vida e ingresos mucho mayores. Veamos dos ejemplos. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, el municipio más pobre de México es Cochoapa el Grande, ubicado en el estado de Guerrero. El 76% de sus habitantes de 5 años o más son analfabetas y 9 de cada 10 no terminó la primaria. El 95% habita viviendas con piso de tierra, sin drenaje ni sanitario, mientras que el 87% de sus trabajadores obtienen ingresos de hasta 2 salarios mínimos. Por el contrario, el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, es considerado el municipio más rico de todo el país. Tiene enormes mansiones y centros comerciales de lujo y un nivel de vida equiparable al de algunos países de Europa Occidental. El 98.3% de sus habitantes saben leer y escribir y solo el 10% no terminó la primaria. Únicamente el 0.1% de sus habitantes no cuentan con viviendas con drenaje ni sanitario. En el campo hay muchísimos contrastes. En el sentido del reparto, por una parte, de los subsidios que da el Estado, por otra parte también de cómo está la infraestructura del campo y de las oportunidades que tienen los productores agrícolas de poner sus productos pues al mercado. En este sentido podemos ver en el campo las grandes diferencias que existen entre los productores que están dedicados fundamentalmente a una alimentación rentable que va fundamentalmente para la ganadería, o para la exportación fundamentalmente de hortalizas, frente a aquellos productores que no tienen absolutamente nada. Estos productores, ¿verdad?, podríamos decir agroindustriales, son los que se llevan la mayor cantidad, por una parte, de subsidios, tienen mayores ventajas de alguna forma hacia los mercados, pero también tienen los mayores recursos. Por otra parte también, si nosotros nos vamos a las zonas del campo mucho más por decir algo, empobrecidas, ahí también vamos a encontrar diferencias, ¿no?, sustanciales. Por ejemplo, las mujeres en estos núcleos no reciben de alguna forma un dinero por el trabajo que realizan. Entonces realmente las desigualdades pues van desde los que tienen y los que no tienen, los que tienen riegos, los que no tienen riegos, los que tienen servicios y accesos a préstamos o subsidios y los que no tienen esta forma de servicios. Las que, por ejemplo, en el campo, las mujeres, las que no tienen realmente una remuneración, o los niños que no tienen una remuneración. Otra de las cosas que podríamos ver en el campo y que se está sucediendo, por ejemplo, zonas que antiguamente estaban dedicadas a hacer labores del campo, en la actualidad pues se están vendiendo para hacer, por ejemplo, centros turísticos o si no desarrollos urbanos muy fuertes. Tal es el caso, por ejemplo, de todo el estado de Morelos. Está habiendo también estas diferencias y esta imagen de alguna forma urbana, donde en una ciudad podemos ver ricos y pobres, también es mucho más fácil ahora contemplarlo en el campo con estos desarrollos urbanos, porque estas zonas tienen un alto desarrollo y hay al ladito, pegadito, pues unas zonas que están completamente pauperizadas. O sea, esas desigualdades van en todos sentidos. Los más altos índices de marginación en México se concentran en las comunidades indígenas. La cuarta parte de los indígenas mexicanos de 15 años y más no saben leer ni escribir. El 60% habitan en viviendas sin drenaje y más de la mitad de la población indígena ocupada gana menos de 2 salarios mínimos al día. El índice de desarrollo humano indígena a nivel nacional es casi 15% menor al IDH de la población no indígena. Su desarrollo es menor en indicadores como educación, salud y nivel de ingresos. Esta situación reproduce las condiciones de inequidad y marginación en la que viven una gran cantidad de indígenas en nuestro país. Ante la falta de oportunidades en sus comunidades, muchos indígenas migran en búsqueda de mejores alternativas de desarrollo.
Los datos sobre los estados más pobres de nuestro país son alarmantes, ¿verdad? ¿Ustedes conocían esa información? Esta situación es preocupante, pues además de ser los más pobres, tienen los mayores índices de analfabetismo. Y si combinamos esto con la falta de oportunidades en el campo, nos encontramos frente a un panorama muy complejo. La situación se torna más grave en el caso de las mujeres, pues la desigualdad se agudiza si son mujeres indígenas o si viven en el campo. Como pudimos observar, quienes viven en las zonas más vulnerables no tienen las mismas oportunidades para alcanzar una vida digna, es decir, contar con estabilidad económica, con acceso a una educación de calidad, con servicios de salud y una vida libre de violencia. Desafortunadamente, los programas sociales que se han implementado no han logrado abatir la pobreza y la desigualdad. Hace falta atacarla de raíz y buscar diferentes alternativas para que la mayor parte de la población tenga una vida digna. Los invitamos a ver el siguiente video para conocer cómo se enfrenta la pobreza en el campo y qué acciones se han implementado para tratar de erradicarla. Yo creo que la perspectiva es bastante grave. Gran parte de los subsidios que se están dando en la actualidad al campo o no se reciben a tiempo, es decir, no se reciben cuando es necesario para comprar insumos de las cosechas, sino que se dan mucho después. Y por otra parte, los programas realmente van más bien a atender a la pobreza, pero para tratarla de alguna manera de apalear en un primer momento, pero no para combatir a la pobreza. Por ejemplo, los programas que dan de alguna forma dinero a los niños para poderse sostener y que puedan asistir a la escuela son muy buenos, pero no están de alguna forma incidiendo en la producción del campo y en que sus padres puedan de alguna forma tener mejores recursos para poder alimentarlos. En la actualidad esto es muy preocupante porque la mayor parte del territorio mexicano, según el censo agrícola del 2007, dejó de producirse alrededor de un 25% de las tierras en México, lo cual, bueno, pues es espeluznante, ¿no? Es decir, ya el campo está siendo abandonado. Ya ni siquiera los pequeños productores o los productores que antes lo hacían para su autoconsumo, lo están trabajando. Gran parte de la población campesina en la actualidad no vive del campo, sino que vive de otras actividades, tanto de lo que le puedan mandar del exterior como de lo que le pueda dar el gobierno o ellos realizan otras actividades por fuera. Entonces esto es muy, muy preocupante y realmente las políticas no están de alguna forma atendiendo a este problema. Yo creo que la política tendría que ser mucho más amplia, esta política mexicana. Por una parte, sí tratar de revitalizar el campo, quizá una política de aranceles mucho más centrada en poder de alguna forma controlar. En este sentido, habría que ver el de la renegociación de este tratado de libre comercio en materia agropecuaria. En las comunidades rurales se concentran los más altos índices de marginación en México. La pobreza afecta principalmente a los pueblos indígenas. En México, los más pobres de los pobres son indígenas. La situación de pobreza que enfrenta la población indígena y quienes viven en el campo es sumamente complicada, pues es difícil que puedan vivir de lo que el campo produce y por eso mucha gente busca otras actividades para subsistir. Algunos se van de sus lugares de origen para tratar de encontrar mejores condiciones de vida. Es cierto que existen varios programas de apoyo para grupos vulnerables, pero no son suficientes. Los problemas de pobreza y desigualdad continúan sin atenderse de raíz. La desigualdad sigue presente. Observamos que la mayor parte de los ingresos se concentran en pocas manos y que gran parte de la población no cuenta con los recursos necesarios para vivir dignamente. ¿Qué porcentaje de la población se encuentra en el sector de pobreza? ¿Qué acciones hacen falta para erradicarla?
¿Consideran que en su comunidad la gente tiene acceso a una vida digna? ¿Por qué? ¿Qué haría falta? Respondan junto con sus familiares estas preguntas y conserven sus respuestas en su carpeta de experiencias. Así, cuando regresen a sus escuelas, una vez que haya pasado la contingencia, también podrán compartir sus aprendizajes con su grupo. Antes de irnos, queremos sugerirles que si tienen la oportunidad, consulten el libro Corazón de la Palabra, de la autora Regina Tattersfield. En él podrán conocer algunas costumbres, leyendas, ceremonias y tradiciones de comunidades de Chiapas. Se darán cuenta de que a pesar de las desigualdades en las que viven, los pueblos indígenas tienen una extraordinaria riqueza cultural. También queremos recordarles que debemos ser muy pacientes ante la situación que estamos viviendo. Sabemos que nos gustaría salir y retomar nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, por ahora, la mejor manera de cuidarnos es esta. Así, contribuimos para superar la situación lo más pronto posible. Ahora sí, es momento de despedirnos. Los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!